La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumaque Stereo; AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo; la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también los aplicativos móviles. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y bueno, estamos ya casi terminando el año, ¿o no? Casi. 17. 17. Hoy día 17 de diciembre. Ya, pero no falta nada para el 25, pues. Ya, una semanita. Una semanita. Y para el 25 hemos preparado un programa muy especial, muy divertido, ¿eh? Lo tienen que ver. Todos se ríen acá. Anoche hemos grabado un programa que les va a encantar, porque es una celebración de Navidad, pero a lo Santa Rosa, digamos, ¿no? Bien católica, la verdad, una Navidad muy católica. Y bueno, también es tiempo de hacer balances, ¿no? Porque además de todas las cosas que hay que hacer a fin de año, uno también dice, bueno, ¿qué ha pasado este año? ¿O me habrá ido bien este año? Y lo miras para atrás y dices, bueno, sí, algunas cosas sí, otras no. Me acuerdo que el año pasado quería hacer tal cosa, no la llegué a hacer, esta sí, esta aquella. Y de todas maneras, claro, para el año nuevo la gente dice, bueno, este año de todas maneras me pongo a dieta. De todas maneras voy al gimnasio. Claro, eso dura como hasta el 5 de enero más o menos, ¿no? Y después ya se acaban las resoluciones de año nuevo. Pero es momento de hacer balances. Uh-huh. Y claro, estamos en un momento complicado políticamente, porque ustedes dirán, deberíamos estar solo hablando de la campaña. Hay una campaña electoral. Estamos eligiendo un nuevo Congreso. Cosa que todavía a la gente no le da mucha importancia, como comentábamos ayer, porque claro, en la cabeza tienes el pavo, tienes que comprar los regalos de los niños, de repente te tenían que pagar tu gratificación el viernes, estamos a martes, no te han pagado, estás preocupado de otra cosa, entonces, sí, pues, diciembre es un mes complicado para hacer campaña, y lo sabe cualquiera que haya hecho campaña nacional. Las campañas arrancan normalmente con la inscripción de las listas. Y en una campaña nacional, la inscripción de las listas es en enero, y la siguiente inscripción de la inscripción de candidaturas presidenciales en enero, y la inscripción de las listas parlamentarias en febrero. Y la cosa, digamos, quema en marzo. Y explota en abril cuando vamos a votar. Ahora estamos en diciembre, tenemos que votar el 26 de enero a 40 días, y más o menos la mitad del país no sabe ni por quién votar. Y viene esa pregunta que a mí me encanta siempre. ¿Me puedes decir por quién tengo que votar? Y la respuesta es no te puedo decir eso. No puedo, pues. Usted tiene que decidir, es su tarea. Haga su tarea sola. Yo le pongo toda la información. Usted tiene que tomar una decisión. Ahora, yo sí le puedo avisar, oiga, por si acaso este condenado, ¿eh? Eso sí le puedo avisar. Si usted quiere votar por él, perfecto, ¿no? Ahora bien, en el marco de esta campaña, ayer ha pasado cosas feas, ¿no? Porque hay lo bueno, lo malo y lo feo. El Partido Solidaridad Nacional ha sacado un video que ha difundido por redes, porque no lo puede hacer por televisión, está prohibido, en el que compara al presidente Vizcarra y a Verónica Mendoza con... Solo faltaba Hitler, creo, ¿ya? Pero con Maduro, con Chávez, con Abimael Guzmán, como si fuera lo mismo. El señor Vizcarra no compite en estas elecciones,
ni él ni ninguna organización política que lo respalde abiertamente, por lo menos, y tampoco compite personalmente la señora Verónica Mendoza, sino que van miembros de su organización política en la lista de Juntos por el Perú. Entonces, ¿a santo de qué? Es a santo de crear este psicosocial que tanto le gustaba a Montesinos y que Rosa Bartra y sus amigos de Solidaridad Nacional han vuelto a recrear, que es el del terruqueo, ¿no? Si tú no eres lo que yo digo, eres terruco. Entonces te podrás imaginar, Abel, tú, yo y toda la radio somos terrucos, en esa lógica. Pero Solidaridad Nacional firmó una cosa llamada el Pacto Ético Electoral. Y ese spot es justamente una falta de ética notable, por decirlo menos, cuando no delito de difamación. Ahora, procesarlos en campaña termina siendo un acto de propaganda involuntaria, ¿no? Entonces hay que procesarlos después de la campaña. Pero el Pacto Ético Electoral sí le puede decir a Solidaridad Nacional que ese tipo de spots no son éticos. No lo son. Además, sobre todo por una organización que cree que es propietaria de la moral y de la religión. Bien feo el comercial, ¿eh? No me gustó nada. Lo vi y dije, ¿qué es esto? Qué cosa tan fea, qué desagradable. Qué mal gusto, además, por último, ya, qué mal gusto, ¿no? Chávez con Vizcarra, la dictadura pues comunista castrochavista. Así es. ¿No? Hasta creo que hasta Fidel Castro sale, ¿no? Una cosa de locos. Además, para una juventud que le pones una foto de Manuel Guzmán y no tiene la menor idea de quién es. Además, líderes que le son absolutamente lejanos. Pero en fin, así estamos. Y para terminar el año hemos invitado a Pedro Cateriano, con el que vamos a conversar hoy día de varios eventos interesantes de fin de año. Antes de entrar al fin de año, eso sí, más tarde o mañana me imagino, ahora yo en la República lo voy a hacer también, voy a hablar de este incidente de los trabajadores, estos chiquitos digo porque yo tendría la edad de mis hijos, de 18 años que han muerto en el McDonald's, así se llama la tienda por si acaso, varios medios de comunicación han evitado el nombre, que han muerto electrocutados, ¿no? Haciendo su trabajo, ¿no? Y sobre el uso de una palabra que yo considero nefasta, que está de moda, hace 20 años que está de moda, ¿eh? Que es colaborador, ¿no? A ver, yo soy tu colaborador, no es cierto, yo trabajo acá, tú también, ¿no? Yo también. Como decía San Pablo, todo obrero merece su jornal, no todo colaborador merece su jornal, somos trabajadores, ¿no? Entonces, pero ahí está esta idea de que no son trabajadores, sino colaboradores, y la palabra que se usa para aparentar un ambiente horizontal, de trabajo, cálido, donde todos trabajamos en equipo, en realidad se usa para desvalorar en la relación laboral y el contrato de trabajo. Es muy peligrosa. Eso por ahora. Pero no podemos decir más hasta que los peritajes no aparezcan, y los peritajes corren a cargo de la fiscalía. O sea, el llamado a investigar el delito es el fiscal. Muy mal de la empresa que no deje entrar a los bomberos o a la municipalidad, pero el llamado a investigar el delito en este caso es el fiscal. Y el fiscal tiene que ordenar peritajes de las instalaciones que tienen que permanecer cerradas y resguardadas hasta que puedan entrar peritos. ¿A quién le pide el peritaje el fiscal? A quien considere necesario, el colegio de ingenieros, en fin, hay peritos profesionales en este tipo de materias que van a determinar si lo ocurrido fue una negligencia de la empresa, de algún otro trabajador de la empresa, que también es posible, un supervisor, etcétera, o de los propios trabajadores. Pero ese peritaje no existe hasta ahora. Lo que tenemos son testimonios de otros trabajadores, de los padres de familia, de las quejas recibidas de los propios trabajadores que dicen que no fueron bien tratados, no les daban guantes, no les daban botas, etcétera, etcétera. La responsabilidad de proveer estos bienes es del empleador, eso está clarísimo. La responsabilidad de usarlos es del trabajador. Entonces, todo eso se tiene que establecer en una investigación fiscal. No, sin adelantarnos a nada, hay que decir que esto todavía tiene que hacerse. Muy bien, ahora sí, vamos a fin de año. Fin de año. Pedro Cateriano, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, encantado de estar acá una vez más. La noticia del año, empecemos por ahí. Bueno, creo que es la
Aplicación del artículo constitucional que permitió al presidente Vizcarra disolver el Congreso, es decir, la disolución del Congreso. Si lo ponemos en una perspectiva histórica, digamos, ¿cuál es la relevancia histórica de ese acto? Bueno, creo que ratifica un problema del diseño constitucional peruano, que no hemos podido solucionar desde la vigencia de la Constitución del 33, de 1933. Bajo la vigencia de esa Constitución, dos presidentes, Bustamante y Rivero entre el 45 y el 48, y Fernando Belaúnde Terry en su primer mandato entre el 63 y el 68, no pudieron culminar sus periodos para los cuales fueron elegidos, porque en ambas ocasiones hubo un obstruccionismo del Parlamento, un exceso en el ejercicio de control político, interpelaciones, censuras, lo que a la postre generó un ambiente de inestabilidad en ambos gobiernos y a la postre los debilitó tanto que acabaron en golpes de Estado llevados a cabo por militares. En el primer caso, con el golpe de Odría, un felón de Bustamante y Rivero porque había sido su ministro, ¿no? Y además, en el caso de Belaúnde también, por otro felón, Velasco, que el día anterior lo había ido a saludar cuando juró el gabinete, el último gabinete, el de Gallo Porras, el año 68. Luego vinieron las dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez, y cuando el país retorna a la democracia, se convocó previamente una asamblea constituyente, en donde se inició un debate respecto precisamente al diseño constitucional del país, y analizando la experiencia histórica acontecida durante los periodos de Bustamante y Rivero y de Belaúnde. ¿Qué hacer cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria propia? Hay una oposición que controla el Parlamento y tiene contra las cuerdas permanentemente al presidente. No hay que olvidar que la democracia se basa en el equilibrio entre los poderes del Estado, no en la confrontación permanente entre los poderes del Estado. Y tampoco los mecanismos de control político nacen, es decir, la interpelación, el voto de censura, la negación de confianza, que son distintivos, hay que decirlo, del sistema parlamentario, no del presidencial, como se cree, generaron pues este ambiente de inestabilidad. Elegida la constituyente el año 78, que convocó Morales Bermúdez, se inicia este debate. Y en este contexto, fundamentalmente los que participaron fueron Enrique Chirino Soto, Roberto Ramírez del Villar y Vallerriestra. Llegan a la conclusión pues que si el Parlamento tiene los mecanismos distintivos del parlamentarismo, el presidente también debería tener alguno, entre ellos el derecho de disolución, distintivo también del sistema parlamentario. Así es. Y se diseñó un esquema mediante el cual, si la Cámara de Diputados censuraba o negaba confianza a 3 consejos de ministros, el presidente de la República podía disolver la Cámara de Diputados. El Senado no podía ser disuelto porque se le quitaron las atribuciones de control político, es decir, la interpelación, el voto de censura y el de confianza. Como no ejercía esas atribuciones, por lo tanto, no podía ser disuelto. Entonces, no se le concedió al presidente, como en el sistema parlamentario, el ejercicio de esa atribución sin condición, sin requisito. En el sistema parlamentario, inclusive, la disolución de las cámaras puede servir para anticipar elecciones generales, que es lo que hizo, por ejemplo, Margaret Thatcher cuando obtuvo la victoria de las Malvinas en Argentina. Apreció que el momento político le era favorable y anticipó las elecciones. O para solucionar problemas políticos, o cuando no hay entendimiento, como por ejemplo acaba de ocurrir en España. Hasta ahora no tienen gobierno. Entonces, ¿y por qué la esencia? Porque en la naturaleza del derecho de disolución, quien
soluciona el conflicto entre los poderes del Estado y el pueblo mediante el voto. Exacto. No es propiamente la autoridad gubernativa, no. Exacto. Se disuelve para que el sistema democrático no se quede sin parlamento, sino para que el pueblo en las inmediatas elecciones que Claro, se convocan decida. luego decida. Bueno, vigente la Constitución del 79 en el Perú, el primer gobierno bajo la vigencia de ese texto constitucional fue el de Belaúnde, Claro. que acabó su gobierno porque tuvo una mayoría parlamentaria gracias a la alianza que hizo con el Partido Popular Cristiano. Y en el caso de Alan García, en su primer gobierno, obtuvo una mayoría absoluta. Y de ahí vino Fujimori. Y de ahí viene Fujimori, que gana las elecciones a Mario Vargas Llosa, con Pero- una ayudita escandalosa de Alan García en la segunda vuelta electoral, en donde hubo, tiempo después se probó, hasta espionaje telefónico, se puso el servicio de inteligencia a su servicio, pero eso la gente no lo dice. Y Fujimori disuelve el Congreso el 5 de abril del año 92, dando un golpe de Estado, Claro. no aplicando la Constitución. En ese momento yo era diputado y ante el conflicto que ocasionan fundamentalmente el APRA y la izquierda a raíz de la delegación de facultades legislativas que se le dio a Fujimori, es decir, ese parlamento que él decía no lo apoyaba, le dio delegación de facultades legislativas para dictar todos los decretos legislativos de la reforma de ese entonces. Que fue una reforma muy importante, de hecho sea de paso. Sin ninguna duda. La reforma económica más Sin importante ninguna que se ha duda. hecho. Voté a favor, dicho sea de paso, Claro, de esa delegación de claro. facultades. En ese entonces, para que tengas una idea, la gente olvida, ¿no? Pero Vargas Llosa nos dio una instrucción a los... Tenemos. exactamente, que se disolvió el mismo 28 porque habían parlamentarios como Víctor Andrés García Belaúnde que pidieron la inmediata desaparición. Pero a los de Libertad nos pidió apoyar al gobierno porque salíamos pues de una crisis aterradora. Claro. Alan García logró lo que ni un gobernante o pocas veces logra en el mundo, quebró al Estado. Claro. Quebró al Estado por la hiperinflación, más de 1.000.000%. ¿No? Sin A uno le reservas. pagaban su cheque y desde Corría. al banco y el cheque había perdido valor. No, y perdóname. Y después, primero que no habían billetes. Dije, ¿no te acuerdas del Claro. cheque billete? Sí, claro, del Banco de la Nación. El cheque billete se tuvo que inventar porque ya no habían billetes. Bueno, cuando se mandaban a imprimir billetes, desde que llegaban de Inglaterra Claro. o de Francia, perdían el 40 o 30% del valor debido a la hiperinflación. Bueno, pero el tema no es la hiperinflación. Ocurre este golpe de Estado. Acaba el periodo de la etapa del gobierno Fujimori sin Congreso y por presión internacional y de la OEA convoca al denominado Congreso Constituyente Democrático, que elabora la Constitución que está vigente, en donde hay un cambio en el diseño del sistema de organización del Parlamento, del bicameralismo. Pasamos a una organización unicameral, que es un caso extraño en nuestra historia republicana, y se modifica el mecanismo, la atribución presidencial para disolver el Congreso. Señala que para disolver el Congreso, este debe haber censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros. Igualmente establece un requisito para que el presidente pueda disolver. Hay que señalar que es una facultad optativa, no mandatoria. Claro, además en las actas de ese debate que Enrique Chirino nos anima mucho, porque es el que traía la tesis del 79, Huawei pide que el presidente pueda disolver el Congreso sin expresión de causa una vez durante su mandato. Y Chirino Soto le dice, no, pues ustedes quieren constitucionalizar el 5 de abril. No, esto se puede hacer forzando la figura, porque se puede hacer cuestión de confianza de cualquier cosa. Eso fue lo que dijo claramente, de cualquier cosa. Sin limitación. Sin limitación alguna para forzar justamente la ruptura y el entrampamiento y realizar un cambio de parlamento. Esa era la idea, esa fue la idea, pero nunca se aplicó. Sí, la primera vez que se aplica en la historia del Perú es este año. Efectivamente. Toledo acaba agónicamente Así es. su gobierno
García pacta con el fujimorismo y se entiende, Tiene una mayoría. y les permite eso resucitar políticamente. Construye una mayoría. No, y le permite al fujimorismo resucitar políticamente. claro. Bloquea, por ejemplo, la repatriación de fondos del extranjero. Es decir, en realidad, esa alianza entre García y Fujimori que siempre existió, se ve claramente durante el segundo mandato de García. Y el tercer gobierno democrático bajo la vigencia de la actual Constitución, el de Ollanta Humala, también acaba agónicamente. No en los niveles de aprobación en el que culminó Toledo, pero cuando, en ese caso, permíteme hablar en primera persona, cuando asumo la presidencia del Consejo de Ministros, Habían la censurado. opción era, Claro. acababan de censurar a Ana Jara. la opción era pedir la disolución del Congreso. Pero en ese contexto se abrió el diálogo con la oposición y se logró evitar la disolución del Congreso. Y ahora el caso de dramático de Pedro Pablo Kuczynski, en donde estaba cantado que Lo iban a vacar. que lo iban a vacar, que iban a encontrar cualquier justificación política. Hay que señalar política, no jurídica. Claro, lo que Porque pueda. en nuestro esquema constitucional, tal como ha ocurrido con Alan García, con Toledo, con Humala, a los presidentes se les investiga y acusa al finalizar su mandato. Claro. Peores cosas que Pedro Pablo Kuczynski cometió, por ejemplo, el fallecido líder aplista o Toledo, ¿no? Claro. Y en todos esos casos se investigó y acusó al final. Bueno, tú fuiste una de las personas, de las periodistas que alertó de esta situación al señor Kuczynski. Cuando censuraron a Saavedra. Claro. Porque era clarísimo que no había ninguna razón para censurar a Saavedra más allá de la venganza o de la pataleta política. No había otra. La lectura en Palacio de Gobierno, después me he enterado esto con más detalle, fue que como Saavedra venía del régimen de Humala, ellos creían que había que satisfacer a Keiko Fujimori y a Lapra porque era un problema con el gobierno de Humala, no con ellos. Una lectura torpe pero completa, ¿no? Entonces, que satisfecho esta necesidad de purgar a los ministros de Humala, pues todo iba a caminar. Y nunca entendieron que iban por ellos. Y yo se los dije primero, pero es que van, se lo dije al presidente, creo que de turno, van por ti. O sea, esto te van a vacar. Y Alberto Belaúnde decía el otro día acá que le habían dicho que él dijo lo mismo. O sea, esto viene mal, esto va a terminar en una vacancia. Ya estás como la radical, me dijo, de Rosa María Palacios. ¿Cómo pueden ser tan ciegos, por Bueno, Dios? También tuve la oportunidad de decirle eso al expresidente Kuczynski, personalmente, Pedro Pablo. Sí, ¿Van a señor, vacar? te van a vacar. Claro. ¿Eres consciente que te van a vacar, que te van a sacar? Bueno, logró superar la primera... La primera de diciembre de 2017, ¿no? Pero Y- luego vino el Claro, tema de la... la relación con Odebrecht. No, Weinstein, y vino la liberación de Fujimori, Por eso. ¿no? En donde yo no sé qué estrategas políticas tenía el presidente Kuczynski, pero él llegó a la presidencia de la República con los votos de la izquierda. y de aquellos que estábamos Contra Fujimori. contra lo que representa el fujimontesinismo en el Perú y Fujimori en especial. Entonces, vino este descalabro, se tramitó la segunda vacancia y en la práctica se forzó su renuncia. La renuncia, dicho sea de paso, de Kuczynski permite una salida constitucional a este embrollo. Porque ¿qué cosa es lo que hizo el fujiaprismo? Desnaturalizó la aplicación del artículo constitucional referido a la vacancia Lo presidencial. convirtió en una revocatoria de mandato. Así es, y lo convirtió en la práctica en un voto de censura como ocurre en el sistema parlamentario contra el jefe de gobierno. Entonces hubo una grotesca tergiversación del texto constitucional Claro. de parte del fujiaprismo y que si vacaba en ese contexto a Kuczynski también era inconstitucional. Claro. Pero hubo una salida constitucional porque Kuczynski renunció. Y la renuncia sí está prevista en la Constitución si el Congreso acepta la renuncia del presidente. Y por eso accede al poder el presidente Vizcarra. Ahora, instalado Vizcarra, los fujiapristas creyeron que habían elegido
al capitán del equipo y no al árbitro. Claro. Y entonces, a las pocas semanas, la señora K se da cuenta de esta situación y nuevamente se enardece. Esto es increíble, ¿no? Keiko Fujimori no midió las consecuencias políticas de lo que significa para un esquema constitucional y democrático cargarse a un presidente de la República. Tal vez eso refleje su falta de conocimiento de la historia, de su acercamiento a la vivencia política del país, que creo también fue un problema que tuvo su padre, Claro. ¿no? La historia no solamente se aprende de los textos, ¿no? Leyendo a Basadre, la historia de la República. Oye, la historia mundial te lo ¿no? dice, ¿no? Entonces, pero en el caso peruano, Claro. también la experiencia histórica acontecida, es decir, desconocer los antecedentes históricos del país, porque esto es la incultura democrática que ha demostrado, no solo democrática, digamos, Claro, el fujiaprismo, y jurídica. ha sido impresionante, ¿no? Y cómo una persona que tuvo en un momento determinado el poder del país, porque el poder lo detentaba en términos Claro. constitucionales Kuczynski, pero como tú también mencionaste, creo en una de Las tus ofrendas. columnas, las famosas ofrendas. Claro, todo lo que Es ella decir, quería. Todo lo que ella quería, Kuczynski le concedía, Ahora- creyendo ingenuamente, absurdamente, que iba a satisfacer políticamente a Keiko Fujimori, y lo que Keiko Fujimori tenía era un ánimo de venganza sin límites, pocas veces visto en nuestra historia política, porque finalmente dejó de lado los intereses nacionales y este ánimo de venganza llegó inclusive hasta el desafuero de su hermano. Eso es ¿no? increíble. ¿No? Y creo que ahí empieza la caída de Keiko Fujimori, ¿no? Una persona El que desafuero de su actúa... hermano y también el rechazo al indulto a su padre. Claro, Eso fue fatal, ¿no? Eso la población lo trataron de rectificar en la narrativa, pero en realidad No, ya es que ya no podían. ese aviso institucional de Fuerza Popular en Sí, donde que- estaban alegres, digamos, por la liberación de Fujimori, pero en contra De la forma. de las formas empleadas por el gobierno de Kuczynski, no solo fue un elemento contundente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijera, bueno, si la propia hija No sostiene está de que la acuerdo. forma Claro. fue ilegal, bueno, Pa' dentro, no. este indulto hay que dejarlo sin efecto. Claro. Y luego, no contenta con eso, le imputa a su hermano haber vendido los votos Claro. a Kuczynski para lograr el indulto. Por eso cuando los fujimoristas emplean el criterio del odio, de la maldad, Claro. de la persecución política como consecuencia del odio que le tienen a ellos, uno se pregunta cómo en ningún momento ninguno pudo aconsejar a esta señora de la manera calamitosa en que estaba ejerciendo su poder y que al final generó también un ambiente de inestabilidad al gobierno del presidente Vizcarra. Claro. Ya caído el gabinete de Zavala con la negación de confianza, va... Tenía la mesa servida para pedir una Claro, disolución. pero ese día estábamos acá también en la, Claro. en la radio, en donde no dejaban entrar al hemiciclo a Salvador del Solar. Había que le tiramos un salvavidas. Sí, bueno. Un artículo 139 de la Constitución. ¡Entre! Bueno, y planteó la cuestión de confianza. Y la planteó bien. Ya una vez había solicitado la extensión de confianza, el Parlamento se la extendió tramposamente, Claro. porque luego Aprobó otra el cosa. objeto del planteamiento de la cuestión de confianza fue desestimado y aprobó otra cosa. Por segunda vez le plantea la cuestión de confianza y nuevamente, violando la Constitución, haciendo trampa, le niega el voto de confianza, pero además, como se dio cuenta de ese grotesco error, extendió un voto de confianza otra vez tramposo, luego... En la tarde, luego que había elegido. Luego que había votado. para intentar Evitarse. evitar la disolución. Se dieron cuenta en la tarde. Tan se dieron cuenta que está la famosa frase de yo siempre pongo el video a los alumnos de Becerril. Becerril. Ya votamos, dice. A ver, pues que nos cierre.
Si ya votamos, Bueno, que nos cierre, yo creo que le tiemblen las piernas. Otro parlamentario que también el día anterior dijo, a ver, este pusilánime si se atreve a disolvernos, o sea, que el Parlamento se la buscó. Y bueno, disolvió pues el presidente Vizcarra, porque él sí tenía vívido el recuerdo de lo que le ocurrió a Kuczynski. Y era inevitable que lo iban a vacar. Ahora estamos en otro momento, pero tenemos que hacer pausa y Ya. regresamos con este recuento del año que se remonta, miren, nos hemos remontado hasta Bustamante y Rivero, porque en realidad todo tiene un ancla en el pasado. Esto es como esas sagas, ¿no? Star Wars se estrena mañana, ¿no, chicos? Ya, también, esto tiene como 3 series de 3, ¿ya? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Pedro Cateriano. Así es, estamos hablando ya del balance de fin de año, nos hemos remontado un poquito para atrás, pero claro, el hecho político más importante del año termina siendo el 30 de septiembre la disolución del Congreso, una disolución que yo creo constitucional, pero que ahora está amenazada. Hay muchos rumores, yo escribí de esto el domingo, muchos rumores perniciosos sobre una jugarreta, digamos, del Tribunal Constitucional, no para dejarlo sin elecciones, porque saben que eso es absolutamente impopular, no hay forma de ir contra eso, pero sí de levantar un cuestionamiento sobre Vizcarra, ahora sí para poder vacarlo, con un nuevo Congreso. Esa sería la idea. Y hay 3 partidos que han anunciado que lo van a vacar, ¿no? El APRA, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional. Pero claro, necesitan un respaldo jurídico. Y el chisme entra, digamos, con este respaldo jurídico que viene por lo menos de 3 magistrados del TC, le falta el 4, como siempre. Pero después de lo del habeas corpus de Keiko Fujimori, puede ser que Ramos se les una. Y la idea es decir, perdón, la disolución del Congreso ha sido inconstitucional y por lo tanto, pero ya no hay nada que hacer, es un hecho consumado, que se elijan nuevos congresistas y no me pregunten las inconsistencias de este razonamiento, ¿no? Porque lo más inconsistente que he escuchado en mi vida. Pero si 3 y 1 suman 4, ya cualquier cosa puede pasar. Entonces, esta teoría, ¿no es cierto?, de que lo que sucedió el 30 de septiembre es inconstitucional, por lo tanto, el presidente ha cometido una infracción constitucional, por lo tanto, puede ser juzgado, vacado y juzgado. Bueno, yo coincido contigo que la disolución puede ser desde el punto de vista político polémica, pero se ajustó a la Constitución, es decir, cuando el Parlamento le niega la extensión de confianza a Zabala, tampoco mide las consecuencias, en ese momento las consecuencias políticas que iban a originar ese voto. Fue un voto muy frívolo, porque se centraron, sí, bueno, quiere, no la damos, pues, 2017. Entonces, fue el mismo Parlamento el que activa el procedimiento. Entonces, No es, como se dice, provocado por el gobierno, no. Fue ya una salida, digamos, agónica que tuvo Zabala. Y luego, ya lo acabamos de mencionar, Del Solar plantea una cuestión de confianza y para evitar la disolución, tramposamente, eso hay que señalarlo, violando la Constitución, le extiende el voto de confianza, pero inmediatamente la propuesta la desnaturaliza completamente, es decir, cambia el planteamiento del gobierno sobre la inmunidad parlamentaria, que era la esencia de la cuestión de confianza. Y luego ocurre el segundo pedido de cuestión de confianza, en el cual, en primer lugar, violándole un derecho constitucional, se le impidió el ingreso a la sala. Y también, con eso, el ejercicio de esa atribución propia del presidente del Consejo de Ministros, de plantear la cuestión de confianza. Hay que decirlo con toda claridad. Que finalmente la planteó. Entraron pateando la puerta. Entonces, si no patean la puerta, no entran. Así es. Y que al final creo que ese gesto político de Salvador del Solar es lo que le ha permitido que quede como
presidente del Consejo que defendió los fueros constitucionales, porque eso explica de alguna manera su apoyo en las encuestas. Claro. Bueno, y además que su intervención fue buena, fue teatral, cuando Bolachea le dice la cortesía, no, oiga, usted no me está concediendo ninguna cortesía, estoy ejerciendo un derecho. Ahí estuvo muy bien, claro, Del Solar. Pero bueno, y luego se suceden los hechos que se han querido tergiversar, pero que han ocurrido. ¿Hubo votación? Sí, hubo votación, porque lo que se ha criticado al acto de disolución o del decreto de disolución fue que al momento de hacer su mensaje a la nación, de dirigir su mensaje a la nación, el presidente Vizcarra usó una palabra, usó un término, el fáctico, que de eso se han prendido sus opositores para tratar de confundir y desnaturalizar. Además que hay que decir una cosa, ese es un término político dicho en un discurso, no está en la norma. Exactamente. No está en el decreto supremo de disolución. Y revisando los hechos acontecidos tampoco, ¿no? Claro. Porque no hubo la votación, y no solo hubo una votación, la cuestión previa que planteó claramente la ex congresista o congresista, creo que está en la comisión permanente, la congresista Indira Wilca, en donde claramente ella dice, bueno, primero atendemos el planteamiento de la cuestión de confianza y luego pasamos a la votación. Y hay una votación, hay y el Parlamento 80 votos rechazan, claro, atender la cuestión de confianza. Lo que en la práctica, ¿qué cosa es? La Constitución dice rechazar. Exacto. Rechazar, pues. Exactamente. Entonces, yo creo que no la va a tener tan fácil el Tribunal Constitucional. Porque si bien es cierto que tienen inmunidad por sus actos, al igual que los parlamentarios, ir más allá de la Constitución les va a ocasionar también a ellos problemas penales. Bueno, y además hay que decir una cosa. Este Tribunal Constitucional está de salida. Llega un Congreso que no le gusta la resolución del Tribunal Constitucional, nombra un nuevo Tribunal Constitucional que pueden perfectamente emitir un fallo contrario, si están en el plazo, o a través de otra acción competencial preparada por el Congreso, y como tú dices, a estos magistrados juzgarlos. Bueno, por prevaricato. Y de otro lado, no sería la primera resolución que expida ese tribunal reñida con los preceptos constitucionales, con el espíritu de la letra de la Constitución, ¿no? Que el caso, diríamos, más escandaloso ha sido el amparo del habeas corpus de Keiko Fujimori. Es un problema matemático ahí, más que jurídico, ¿no? 3-3-1, para ellos suma 4. Pero es 3-4. Claro, pero además, Rosa María, la Corte Suprema sustentó, y el Poder Judicial en su conjunto, desde el punto de vista legal, el tema de la detención preventiva. Uno puede discrepar, de hecho yo he discrepado respecto al plazo, pero los fundamentos que empleó la Corte Suprema eran pétreos. No, y además tan complicado es el asunto que el día 26 de diciembre Keiko Fujimori enfrenta de nuevo una audiencia de prisión preventiva, donde va con todas las de perder. Yo creo que la situación penal en la actualidad de Keiko Fujimori es mucho más grave que la que enfrentó cuando la detuvieron preventivamente la primera vez, ¿no? Sí. Si hubiera confesado todo ese día, hubiera dicho, sí, señor juez, le voy a contar toda la historia completa, señor fiscal, tome nota, con pelos y señales. En efecto, recibí plata de fulano, la gasté toda en mi campaña. Bueno, peritaje se hubiera pedido probablemente, pero finalmente hubiera tenido nada, ni siquiera una condena. Nada. Claro, pero se dedicó a obstruir la justicia de nuevo, muy mal asesorada. No, y además, esta declaración de Marta Chávez creo que fue letal para la causa procesal de Keiko Fujimori, ¿no? No mintió, no informó. Sí. Bajo la lógica jurídica del fujimorismo, parece que para ellos solamente hay delitos cuando existen vladivideos. Claro. O cuando ocurren situaciones como las que describió Marta Chávez, ¿no? Para ellos, mentirle a un juez o fiscal no es delito. No. Y es delito aquí en cualquier parte del mundo. No, y además al final hasta su propia abogada reconoció que sí, pues hubo fitufeo, también una declaración pública.
Sí, Entonces, pues, creo que entufiaron el dinero pues que les dio el Banco de Crédito. Entonces, oye, pero si siempre supiste la verdad, si lo hubieras dicho el primer día, yo siempre aconsejo, dejen una puertita abierta para decir la verdad. Di la verdad y no estarías ni siquiera condenada. Pero además, Rosa María, hay que reiterarlo una vez más, esta situación no es consecuencia de acusaciones de adversarios políticos que han No. actuado como motivados por el Sicarios. odio, la maldad, no. Acá el testimonio de Jorge Yoshiyama es, creo, desde el punto de vista penal, letal para la señora Fujimori. Letal. Cuenta en detalle todos los chanchullos No, y además, procedimientos. el control al- el control que ella ejercía. Eso es lo más grave, que ella siempre ha dicho, perdón, yo no sabía nada de la plata. Pues es una tesis creíble, ¿no? Siempre el candidato está un poco ajeno al tema de la plata. Pero en este caso el testimonio de Jorge Yoshiyama la pone en el centro de la administración del dinero. No, y además Y le hay piden otros que- testimonios espantosos donde le tiran los maletines, donde van los mismos millonarios y le entregan los maletines. O sea, desde ese punto de vista absolutamente indefendible, no solamente políticamente, sino jurídicamente O sea, está en alguien una debería situación- aconsejarle que vaya, cuente toda la verdad, con detalle, que pueda zafarse el delito de defraudación tributaria, que es lo que le va a corresponder, porque ya Jorge Yoshiyama ha contado ya hasta cenas para picotear a los amigos del Club de la Construcción. en época que no era campaña No era electoral. campaña, era para mantenerla a ella. Entonces, Y claro, no giraba ni un recibito de honorarios, nada. ahí ya estamos hablando de otra Claro, situación. porque ella ¿no? puede decir, no, pero yo le daba unas charlas a los empresarios y me pagaban. Ah, bueno, muy bien, un recibito de honorarios, pues algo. Nada. Todo es defraudación tributaria. Sí. Y cuando hay defraudación tributaria, hay lavado. O sea, está metida en un lío gigantesco. Monumental. Por no decir la verdad. Y mientras tanto, tiene una bancada que estaba tumbándose, tratando de vacar al presidente de la República. Y tiene ahora unos candidatos que la propuesta, como los apristas, es vacar al presidente vacar al Vizcarra, como si los problemas del país se solucionaran vacando presidentes. Ya el país conoce las consecuencias políticas, económicas que trae para el país Carísimo. esta sale. inestabilidad Y es verdad, y política, es ¿no? carísimo. Nos ha salido a todos carísimo. El país ha podido crecer el doble este año y el año pasado. Porque además no puede ser que un año te bajes un presidente y al año siguiente te bajes un congreso. Y el próximo año, ¿qué esas cosas se van a bajar? O sea, ya, de verdad. Y además llega un momento en que la población ya desarrolla un cierto nivel de apatía con todo esto, ¿no? Está un poco cansada. Está en otra cosa. La campaña no despierta pero ninguna Rosa pasión. María, ya que tocas el tema de la campaña, el voto es un acto de responsabilidad. Sí. Es un acto cívico en donde nos jugamos el destino del país. Entonces, la culpa no solo es de los políticos. ¿Cómo llegó Becerril al Congreso? ¿Cómo llegó Yesenia Ponce? ¿Cómo llegó etcétera, etcétera? ¿Cómo llegaron? No automáticamente, no por designaciones, sino por elecciones. Entonces, siempre existe esa tentación de echarle toda la culpa a la clase política y vemos que interviene la clase empresarial, vemos gracias a la labor de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, tan criticados estas últimas semanas, el país ha podido tomar conciencia cabal del estado de descomposición en el que nos encontrábamos. Y en que la política se encuentra, ¿no? Exactamente. Es una actividad muy Entonces, corrupta. por esa razón creo que la elección del Parlamento que va a completar el periodo del Congreso disuelto es de suma importancia para el país. Ahora, así como, digamos, el hecho más importante histórico del año es la disolución del Congreso, porque es la primera vez que se hace, desde 1979 que existe, con 3 y después con 2 gabinetes, nunca se había usado. No. En 2 constituciones nunca se ha usado. 40 años de vigencia nunca se ha usado. Y en 40 años es la primera vez que se usa. O sea, es un hecho histórico importante. Esperemos que no se vuelva a usar, ¿no? Si es que sabemos votar bien. ¿Quién sería o quiénes serían los personajes del año acá en el Perú? Bueno, habría que separar, ¿no? Por materias. Por materias. Creo que en la lucha contra la corrupción,
está El equipo especial. el ¿no? equipo especial, Vela y José Domingo Pérez. En el tema deportivo, nuestros campeones de los Bueno, Panamericanos. Los Panamericanos, los estamos Yo olvidando. creo que los Panamericanos han sido el espacio de Un tranquilidad, bálsamo, un bálsamo de así, tranquilidad en que, medio tuvo, de- que bueno. tuvo el país en medio de este caos político. Los peruanos probamos a nivel internacional que sí podemos hacer bien las cosas, con una modalidad, dicho sea de paso, que fue muy criticada en el pasado, las de gobierno a gobierno, Así que es. permitieron el apoyo ¿Del Reino Unido? del Reino Unido para la organización y La construcción, y todo de los panamericanos. Tal vez también en el tema político tengamos, aparte de las simpatías o antipatías que pueda tener el presidente Vizcarra, otros hechos, ¿no? Pero hay un hecho político importante, que es el suicidio de Alan García. Claro, pero ya ese es, no diría destacable, No destacable, por cierto, pero- noticioso, digamos. Claro, relevante, Sí, digamos. relevante, ¿no? Porque normalmente los expresidentes no se suicidan, Sí, ¿no? claro. O sea, es algo extraordinario, Sí. ¿no? Bueno, como un hecho noticioso, ¿no? Así Pero es. no, yo me estaba refiriendo a hechos positivos. Positivos. Aunque hay algunos apristas o hasta periodistas, porque últimamente he leído algunos comentarios Que consideran positivo en la que muerte, ¿no? elogian, ¿no? Elogian el suicidio. Uno de ellos, por ejemplo, Vallerriestra, no sé por Sí, qué razón, hace sí, poco. el elogio del suicidio. Sí. Escribí un texto sobre el elogio del suicidio. Nosotros no elogiamos el suicidio, además desde un punto de vista de ética periodística, tú sabes que está prohibido. Bueno, elogiar pero el- por esa razón pongo ese énfasis, ¿no? Claro. Como hecho noticioso sí, pero como Destacable, no. elogiable, encomiable, de ninguna manera, ¿no? Claro. Bajo ninguna lógica tiene una disculpa o una justificación un suicidio, ¿no? Claro, pero nos da cuenta de que ha sido un año donde han pasado Muchas cosas, muchas efectivamente. cosas muy impactantes, ¿no es cierto? Finalmente Alan García fue presidente del Perú 2 veces, ¿no? Se suicida cuando lo está llegando la policía a detener por una investigación sobre sus crímenes, que luego se han conocido, por supuesto, en más detalle. La semana pasada nos hemos enterado que pagó una coima de $25,000 a un fiscal para que Caso lo del saquen del Frontón. caso del Frontón, cosa que no sabíamos. Y nos vamos enterando de más cosas, ¿no? Todo el tema de narcoindulto, Bueno, por ejemplo. y los testimonios, el testimonio de Nava ha sido concluyente. Ahí tampoco estamos hablando de un adversario político, de un enemigo, de una persona que lo dio, no. De Ahora, la ahora los persona. apristas dicen que no es aprista. Así, ¿no? Ah, sí. Sí. Eso es muy curioso. Cada vez que un aprista delinque, instantáneamente lo declaran. No, son No, apristas. nunca fue aprista. Sí. ¿No? Bueno. A del Castillo también. Y creo que también hay que destacar el rol de algunos periodistas, ¿no? Sí, bueno, hay varios, en Hay varios varios. campos. En varios campos a mi amiga Paola Ugas la siguen maltratando y a Pedro Salinas, pero Paola le han con especial ensañamiento este año, termina el año con especial ensañamiento. Bueno, también a Gustavo Gorriti y DL Reporteros y su equipo. Claro, con toda la portátil de la resistencia que los insulta en la puerta y todo lo demás. O sea, hemos tenido un año muy movido. Y con personajes que han cumplido un papel, digamos, destacable. Personajes interesantes. Por ejemplo, el 30 de septiembre fue como una especie de exhibición de las glorias y las miserias del Congreso peruano. Porque así como vimos a Becerril gritar, que le tiemblan las piernas, también vimos a Richard Arce empujar la puerta como de lugar con Johnny Lescano para meter a Salvador de Solar. Vimos a Salvador de Solar darse un tremendo discurso. Es un discurso que dura ni 10 minutos. Es un tremendo discurso. Es una pieza bien interesante de oratoria, además, como dices, con intercambios con el presidente del Congreso. Bueno, y creo que ese acto del Solar, lo repito, le ha permitido una proyección interesante Exactamente. política. Y los gestos en política muchas veces Cuentan, son ¿no? tan importantes como una conducción de la mesa directiva desastrosa por parte de Pedro Lachea. Si tocaba la campanita y suspendía la sesión, hubiera salvado al Congreso. Claro, pero eso ya está dentro de las noticias malas, No, digamos. claro, pero digamos de ¿no? los personajes. Sí. La conducta de Mercedes Arauz.
Penosa, ¿no? Que todo el país así, con la boca abierta, y el día siguiente renuncia. Pero además, ¿qué he hecho? con Dios? un bochornoso papel desde el punto de vista constitucional, ¿no? Juramento. Juró un cargo que no existía porque no habían vacado al presidente. Lo habían suspendido. Lo habían suspendido. Entonces, Sin causa y sin votos. Sin tenía votos. todavía la condición de presidente y ella jura como presidenta encargada, ¿no? Le toman el juramento, luego se da cuenta que Que no era. cometió un error gravísimo, renuncia. Y Renuncia, pero no hay renuncia. creo que es el papelón del año, ¿no? Ese puede ser el papelón del año. Sí, Sí, el papelón sí, del sí, año. ese calificaría como el papelón del año. Sí. No, la peor conducción de una sesión de Congreso. Pedro Lanchea se lleva el primer lugar. Nunca he visto una cosa igual. Sí, sí. ¿No? Intérprete constitucional, ¿a quién se lo damos? A Rosita Bartra, pues se lo ha ganado. Bueno, se lo ha ganado a pulso. A ¿no? pulso, intérprete A pulso, constitucional. sí. Pero ya estamos entrando a una etapa terrorífica de los hechos. Y bueno, que Ah, un año ah. trae todo, trae alegrías, trae miserias, trae... Ese debate con la invitación de la Comisión de Venecia, Venecia, el y al peor- día siguiente ese com- archiva y les tira el No, portazo. escúchame, la presencia de la Comisión de Venecia va en el segundo lugar después de Sí, Mecha Arauz. qué papelón. O sea, ¿no? primero Mecha Arauz en el papelón del año y después la presencia de la Comisión de Venecia, cuando Sí. Don Cerril les dice, a mí me han hecho 5, no, ¿cómo es? Yo tengo 5 investigaciones criminales y la comisión mira así, horrorizada. ¿No? En fin, ¿Qué nos pregunta? Porque te veo cara de que hay muchas preguntas. Sí, no, me dicen que también ha sido el año de los abogados Truquini. Los Ah, Truquini. bueno, Bueno, sí. eso sí podríamos hacer un elenco estable de abogados Truquini. Además que los abogados Truquini deberían salir con una caricatura diciendo siempre, no se puede, no se puede, no se puede. Es la única frase que tienen. Oiga, pero el presidente puede hacer cuestión de confianza, no se puede. Ya hizo cuestión de confianza, no se puede. Bueno, puede hacer cuestión de confianza de una ley, no se puede. Después sí se puede. Va a ser una legislatura extraordinaria, no se puede. Después sí se puede. Va a disolver el Congreso, no se puede. Sí se puede. Entonces, todos tienen intereses, por el amor de Dios, defienden gente, o sea, son abogados en ejercicio. A mí, esas cosas, tienen clientela. O sea, no hay que tener claras las cosas. Tienen conflicto de interés gigantesco. sí, ha sido un momento penoso para la profesión. Penoso, ¿no? pero penoso. Sí, Nada más sí. confuso, porque los mismos periodistas te decían, pues que es que yo llamo al doctor tal y me dice una cosa y el doctor cual me dice otra cosa, entonces yo ya no sé qué creer. Si dices que la ley no es un acto de fe, lee lo que está escrito en la Constitución. Claro. Bueno, la vedette del año, la Constitución. En términos, diríamos, de Difusión malinterpretación y de difusión, y sí, difusión. porque la gente, a raíz de todos estos embrollos, se ha visto obligada también a conocer los alcances A de leerla. la Constitución, a leerla, ¿no? Y de otro lado, prueba una vez más este problema de diseño de la Constitución sobre el cual hemos conversado. Pero aquí yo quiero destacar lo siguiente, Rosa María, ¿no? En muchos casos se dice la Constitución, el reglamento, hay que suprimir la inmunidad Claro. parlamentaria. El problema no es de textos. Los problemas políticos del país no se solucionan con constituciones y leyes, Así es. sino hemos tenido parlamentarios Que que leen tenían, cualquier- que tenían unos antecedentes penales, una conducta criminal, que al momento de actuar no lo hacían como personas sensatas, preparadas, sino con fines subalternos. Y eso es lo que ha ocurrido acá, no un problema No solo en textos. de textos, sino de, digámoslo claramente, personas que han tergiversado, manipulado grotescamente el texto constitucional para beneficiar a Becerril, a Inostroza, Donaire. a Chávarri, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que hemos visto, sobre todo en las bancadas de Fuerza Popular y del APRA, del Congreso disuelto, es una conducta delictiva. Claro, como organización criminal, porque de eso los están acusando además. Abel, tienes preguntas, veo. Sí, el discurso del año. El discurso- Karina Beteta a los escolares.
¡Qué maldad! No, pues, yo sí creo que el discurso del año, por lo menos la pieza de oratoria que más me gustó este año ha sido Salvador del Solar haciendo la cuestión de confianza en el Congreso. Porque tiene este intercambio con el presidente, el Congreso dice, no, señor, usted no me hace ninguna cortesía, hago cuestión de confianza en este mismo momento, ante este Congreso, sobre este tema, ver, ahora. Desde el punto de vista, esa es una intervención que catapultó, digamos, a Salvador del Solar. Pero tenemos también el caso contrario, la intervención de Alfredo Barnechea ante el féretro de Alan García, que en lugar de beneficiarlo políticamente, lo hundió políticamente. No, y tuvo Entonces, tuvo que salir el día siguiente a hacer otro discurso, pero ya era tarde, Pero eso es la política, ¿no? Claro. O sea, tenemos una metida de pata garrafal y un momento de gloria. Exacto. Es lo que a mí me gusta de la política, las luces y las sombras, si no, no estaría en esto. O sea, qué buen recuerdo, así no, ese discurso fue espantoso. Miren, lo de Karina. Pero no acabemos pues en la cosa espantosa, acabemos en algo positivo, ¿no? ¿Qué más nos preguntan? Sí. Discurso del año. Hay mucha preocupación. Ese fue un discurso también. Claro. Creyó que era su momento, ¿cómo se llama eso? Se llama prelanzamiento. Una elegía. Claro, Sí, es una ante elegía. A los difuntos. ¿Qué le pasó? Una ¿Qué le elegía. pasó? Yo No sé, creo que quiso agradar el auditorio, ¿no? Entonces, cuando uno quiere agradar al auditorio, pues comete muchos errores, ¿no? Entonces quiso agradar al auditorio y... Ahora, me dijeron gente de Acción Popular que no estaba planeado el tema de las palabras, ¿ah? No, y que alguien del partido aprista, que Mauricio preguntó, ¿alguien quiere hablar? Y habían acordado que nadie iba a dar palabras. Y de repente Alfredo se lanzó al ruedo y se tiró un discurso de terror, porque es una cosa más terrorífica, culpando a Vizcarra de la muerte de Alan García, una cosa espantosa. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Hay preocupación por... y preguntan al señor Cateriano, ¿cree que hay un plan entre el TC, encabezado por Blume, y los políticos para declarar inconstitucional el cierre del Congreso y posteriormente vacar al presidente Vizcarra? Los Blume Boys. ¿Es posible legalmente aunque el antiguo Congreso bueno, ese es el resumen? Claro, lo mismo que publiqué el domingo, o sea, este rumor de que acá hay un pacto, un contubernio ya entre Fuerza Popular, el APRA, sobre todo esos dos que han tenido mucho peso dentro del TC, para que finalmente, sí, bueno, ya pasen las elecciones, no se puede ir para atrás, eso está claro, pero declararlo inconstitucional de todas maneras. Bueno, sería algo realmente trágico para el país que ello ocurra, ¿no? Pero no podemos tampoco descartar ese escenario porque la actuación del Tribunal Constitucional no da garantías como debería ocurrir, sino que genera en muchos casos todo lo contrario, inseguridad y un ambiente de preocupación, sí, de mucha preocupación. Vamos a ver qué pasa en enero. No creo que nos roben la Navidad de nuevo, ya nos la han robado varias veces, no creo que nos roben el año nuevo. El año pasado el señor Chávarri arrancó el año destituyendo a los fiscales, ¿no? Peor arranque del año no pudimos tener, pero felizmente él renunció pocos días después, aunque la primera semana de enero estaba robando documentos en su propia oficina, ¿no? Entonces arrancó el año, digamos, complicado. Miren todo lo que pasó después. ¿Qué más tenemos? El hermanito del año. ¿Quién? Bueno, y Nostroza, ¿no? Que ha evadido la acción de la justicia. Sí, creo, sin ninguna duda. Como una salamandra, ¿no? Porque además ha logrado que el Congreso no lo acuse por todos los delitos que los tiene que acusar. Y digamos, hay un delito, siempre conversábamos esto con el doctor Sabache, que es clarísimo. El señor coimió para pasar por la frontera. Entonces ya con ese cohecho nomás tendrías para acusarlo y traerlo. Pero eso no se tramitó, pues, y no se envió, ¿no? Claro, entonces hay que ampliar la extradición porque ese sí es un delito probado. Es como Chávarri, delito probado, a pesar de que la fiscal diga una cosa, hay que reinsistir en el tema, fue que él mandó a abrir la oficina de un asesor para robarse los documentos que iban a ser incautados por un fiscal. La prueba es concluyente. ¡Hay videos, por Dios! Y el otro día un abogado truquini, como ustedes lo llaman, decía,
La Audiencia Nacional en España ha sostenido que no existe una organización criminal, que no, No. pero claro, si no se les envía Exacto. nada, ¿cómo van a- Han dicho exactamente lo contrario. No nos han enviado Pero obvio. información sobre la organización criminal. Claro, porque los sinvergüenzas del Congreso no han querido mandar esa información. Exactamente, Pues no la han entonces aprobado. no es como dice ese abogado Truquini, que la justicia española ha dicho que los Cuellos Blancos no son una organización criminal. No tienen idea de lo que son los Sí Cuellos hay Blancos. indicios y pruebas que lo son, pero en los cuadernillos, Claro. o en el cuadernillo que se envió, no había Y pues no pueden información. pronunciarse sobre nada que no esté en el Exactamente, cuadernillo. Así es. exactamente. ¿Qué más? El coimero del año. Pucha. Uy, uy, uy. ¿Por monto? A ver, Depende, pues. Del más descarado, por monto. O sea, digamos, el que más coima ha recibido, digamos, y pues ya lo sabíamos que es Alejandro Toledo, ¿no? 30 millones de dólares. Creo que hasta ahora está imbatible. ¿Ya? Sigue conservando el primer puesto, pero la vida te da sorpresas, así que puede ser más. ¿No es cierto? En recepción de fondos de campaña, creo que Dionisio Romero y Keiko Fujimori son la pareja del año, ¿no? 3.650.000 dólares, ni barata, pero ni barata, ¿no? bueno, hay otros casos que ya no podemos hablar por causas de muerte, No, pues sí pero podemos hay hablar. otros casos Nosotros no somos el en Poder Judicial. donde las loncheras y los maletines han ¡Ay, sido algo, verdad! pues, No. diríamos que no podemos olvidar. Esto se llama ampliación de mobiliario escolar. ¿No? Del tupper a la lonchera. Entonces, tenemos tupper, y eso lonchera, maletín deportivo y tamalito. Los de Luciana son Sí, tamalitos. sí. Y ¿Ya? este- Entonces, claro, Luciana León. Bueno, El descubrimiento del año. Tenía su negocio, su side business. Esa no trabajaba con el resto, trabajaba sola, ¿no? Con lo de la victoria. ¿Qué tal escándalo? No, y Sí. claro, Barata diciendo que le entregaba loncheras de dinero a Alan García en Palacio de Gobierno. en Palacio de Gobierno. Iba y ponía la lonchera con la plata. Y acá nadie se ha desmayado, ¿no? Y algunos maletines También. con una clave que Nava decía solo la sabían Barata y el fallecido líder aprista. Así es. Bueno, yo creo que esos son los casos así. Claro, en realidad Barata, el que ha contado lo de las loncheras es Nava, Barata lo tiene que corroborar ahora en enero. Porque le han preguntado otras cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, más? y después las modalidades, ¿no? Las modalidades han sido también A ver, dignas de novelas, ¿no? A ver, ¿cuál es la modalidad? Las que has mencionado. La loncherita, claro. Lonchera, maletín, Tamalito. maletín tirado, maletín con clave, sin clave, claro. contando Perdón, sin perdón. contar, ¿no? Ya, el caso, otro, el encuentro más, como digamos, dramático. Chávarri con Salaverry. Dentro de su carro en secreto se abre una puerta, se sienta y le dice, dile a la señora que lo que ha pedido no se va a poder. Cierra la puerta y se va. Y él tenía un sobre lacrado. ¿Quién tiene sobre lacrado, por Dios? Que no entrega, sino que entrega a la fiscalía. ¡Paz! Pero pucha, ni The Irishman, ¿no? Yo hice una cosa, pero Sí, bueno. qué bárbaro, ¿no? Policial completamente. ¿Qué más tenemos? La fuga del año. La fuga del año. ¿Quién se ha escapado? Bueno, la de Chávarri, ¿no? Bueno, La Inostroza. La Inostroza, La pero fue el Inostroza. año pasado, ¿ah? Sí. Se fue el año pasado. Fue el año pasado. Donaire. ¡Ah, claro! Donaire. No, y la captura del año también, ¿ah? Porque Sí. lo capturaron con peluca, con maletín, Sí, sí. con... Y el disfraz, le encantan los disfraces, pero... Es increíble, ¿no? Si me permites una licencia. Y bueno, casi el 90% de mis acusadores, ¿ah? Sí. Donaire, Luciana Luciana León, Del Castillo, bueno, el fallecido líder aprista, Sí, pues... están ahí no producto del odio, de la venganza de los adversarios, pero están respondiéndote a la justicia por... Hay un viejo dicho limeño, no sé si se aplica al resto de América Latina, que es Dios no castiga ni con piedra ni con palo. Sí, bueno. Ni con piedra ni con palo. No le deseo naturalmente el mal a nadie. Además, claro, Pero hago notar esto porque cuando uno se enfrenta en política a alguien, siempre parte del principio que lo estás haciendo con un adversario. claro, que hay una Y cancha... siempre en una confrontación hay un respeto a la legalidad, una lealtad también en el uso de los instrumentos, ¿no? Claro, una Acá divergencia no. de ideas. Normalmente Acá una no. divergencia de ideas. Acá ¿no? no.
Y creo que no debemos olvidar cuál es la frase del año, ¿no? ¿Cuál crees que es? No sé cuál. La frase del año. La frase del año. Cuando no se puede convencer hay que confundir. Sí. Yo creo que esa, al igual que la plata llega sola, son frases desde el punto de vista político condenables, absolutamente Son condenables, una inmoralidad. pero prueban una vez más en manos de quién estuvimos y a quién enfrentamos, ¿no? Claro. Si no puedes, La guerra mediática la estamos ganando. si no puedes explicar, Lo increíble confunde, es que ¿no? ahora le puse a Daniel Llovera, pues Daniel ha rescatado un reportaje que hicimos en el 2013 sobre un testigo que dice que efectivamente a este Santos Buitrón le habían mandado el comando Rodrigo Franco, o por lo menos amenazarlo, cosa que le da mucha risa del Castillo, porque obviamente había sido algo que planearon ellos, pero obviamente no iban a ejecutar, pero sí habían logrado el objetivo, que era meter miedo. Y teníamos la declaración acá, la descubierta de un testigo. Y le digo a Daniel, fíjate la fecha, 7 de julio del 2013. Ese mes nos votaron de ATV. Ese mismo mes. Porque claro, García está ganando la guerra mediática y tenía que sacar a todos los que fueran incómodos para ganar la guerra mediática. Y lo dice en un correo electrónico, Sí. en el mismo donde dice, mira, si no puedes convencerlos hay que confundirlos. Ya está, listo. Pero la guerra mediática la estamos ganando. Y en eso, hay que decirlo, fue insuperable, ¿no? Sí, claro. Un Porque tramposo. reitera la mentira y queda, ¿no? Claro. La semana Por pasada, favor, antepasada, la reelección conyugal. bueno, y yo he vivido un caso, ¿no? El satélite no funciona. El satélite no funciona. 3 años que está orbitando el satélite, ¿no? Pero para este personaje nunca funcionó. No, y además ha sido muy interesante porque han tenido un programa ahorita de colaboración con Chile para el rescate de esta este avión. tragedia aérea. Sí. Han tenido que contar con las imágenes satelitales del Perú No, pero a lo que me refiero es la capacidad que tenía para mentir, claro. y para inventar y convencer y Mentir, persuadir mentir, y que mentir, en base a esa reiteración de mentiras quedaran, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, yo marché el 87 gritando Alan mentiroso por las calles de Lima, así que no creo que el burro con el tiempo no mejora a caballo, o sea que, de verdad. Bueno. Esta también es una vieja frase limeña. El topo del año. El topo del año. ¿Quién sería? A ver, Eresi, Chejade, Cheput, algunos de los contigo, ¿no? Que querían ser ministros. A con Vizcarra. Salaverry también lo acusan de topo. Claro. ¿no? Hay varios, ¿no? Hay varios. Hay varios, no sé. Lamentablemente, ese concurso tiene Sí. mucho participante, ¿no? Algunos creen que la frase del año es barata paga, ¿no? De la De Toledo. También, ¿no? Pero no fue el año pasado esa. Esa creo que. No, sí fue de abril de este año, tienen razón. En la gran declaración de barata paga. Carajo. Sí, exactamente. Con coprolalia. Pues. Con coprolalia. Esa es buena. Sí, sí. Qué bárbaro. No, si nos ponemos un poquito más Sí, creativos, sí, vamos a hacer. No, pero ya bajamos el nivel del programa, Rosa María, entonces No, le acabemos mejor. No, le estamos haciendo todo el trabajo a la prensa escrita que hace normalmente estos resúmenes para el 31 de diciembre. El personaje, la frase, el discurso. ¿Qué más tienes ahí? La huelga del año. La huelga del año yo creo que las Bambas, ¿no? Las Bambas ha sido la Sí. que más, como conflicto social, digamos, el que más daño ha hecho al crecimiento del Perú. Porque tú tienes que medir, digamos, no tanto entre los beneficios que un grupo de trabajadores puede obtener respecto, porque esa no fue una huelga de trabajadores, ojo, fue una paralización de la carretera en manos de una comunidad. Y el efecto que tuvo sobre la exportación de cobre de Perú fue un Sí, efecto sí. catastrófico para la propia Nocivo. economía de Apurímac, ¿no? Sobre todo para la propia economía de Apurímac. Y para la propia economía local también. Entonces, sí creo que ha sido la más catastrófica, digamos, de todas las paralizaciones que han habido. Porque al final fueron algo así como 140 días sin carretera, ¿no? Es una cosa bien larga. Y Abel, en el fútbol, ¿cuál es el evento del año? Los Juegos Panamericanos. No, en fútbol. fútbol. Ah, Perdió Alianza. ¿lo han mencionado? Perdió Alianza. No, Perdió Alianza. Ahí no me meto, pero... Perdió Alianza. el binacional, ¿no? Claro, Un el equipo de evento provincia. un equipo puneño, Puneño. pujante, que le gana a los de Lima, olvídense, pues, ese es el evento deportivo del año. Ujú. Perdió Alianza.
Bueno, Qué cara que ha puesto. Tienen que ser buenos perdedores, caracho. De todas maneras. Miren la cara detrás del vidrio, ¿eh? Ahorita vienen a matarme. Puedo rajarles de todos los políticos, pero eso no se toca. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, nos tenemos que ir sí, ya. le preguntan al doctor Catariano si tiene planes políticos, preparación política para el 2021. 21. ningún plan, ninguna preparación. Ya Lo que estoy- traiga la vida por delante. Sí, Bueno, nos sí. tenemos que ir, pero antes de irnos, contarles a todos que hoy día es el cumpleaños del Papa. Ah, bueno. ¿Sabías, no? sí, Cumple sí, sí. 83 años, goza de muy buena salud, felizmente. Y para celebrar su santo, ha emitido una regulación muy, muy importante. Ha ordenado, o sea, ha levantado el secreto pontificio para casos de pederastía. Y esta nueva norma establece un deber general de todos los miembros de la Iglesia Católica en cooperar con la justicia y prohíbe la imposición de silencio a las víctimas de abuso. Una práctica que lamentablemente fue muy común, ¿no? Para que no te pase nada, vamos a arreglar entre nosotros, ¿no es cierto? Te vamos a proteger, pero tú no le cuentes nada a nadie. Bueno, esa imposición de silencio a las víctimas, que ha sido una práctica sumamente abusiva y que ha impedido que obtengan justicia, acaba de ser prohibida explícitamente por el Papa en el día de su cumpleaños. Una excelente noticia. Una excelente noticia porque se trata de que se encuentre justicia. Y ojalá pues que los señores del Sodalicium lean un poquito de esto, ¿no? Y se dejen de perseguir a periodistas que justamente lo que están buscando es la verdad. Monseñor Carlos Castillo hizo referencia Así es, el el caso día de- sábado al caso, directamente al caso de Paolo Gas. Claro, pero digamos, para algunas personas dentro del Sodalicium, Monseñor Carlos Castillo pues no es el obispo de Lima, ¿no? ¿Ah, no? Y el Papa no es el Papa. Ah, no, claro, es caviar. O sea, ya estás hablando ya Sí. de rojos, o sea, estás hablando de movimientos casi disidentes dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Muy feo, pero lamentablemente se expresan públicamente de esa manera. Y yo he escuchado expresarse de esa manera, así que, ojo, mucho cuidado, pues son grupos minúsculos, pero tienen esa manera de comportarse. Y por supuesto no esperemos que obedezcan lo que el Papa dice, ¿no? Porque tienen esa manera de comportarse, no van a colaborar con la justicia. A las poquísimas personas que se les ha pagado una minúscula indemnización en el Sodalicium, les han hecho firmar un pacto de silencio a cambio de recibir el dinero. Ojo. Bueno, según esta directiva no tendría valor eso, ¿no? Según esta directiva no tiene ningún valor. Por si acaso. Hay que estudiar bien la norma, pero no tendría ningún valor una imposición de silencio. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María, hasta Muy mañana. contentos. Hemos hecho un buen resumen del año con nuestros... Sí. Ahorita me ocupo de PayPal, que es un tema importante que anoche hemos discutido. Nos tenemos que ir. PayPal es el medio por el cual usted nos puede ayudar, porque esta radio vive, de verdad, vivimos de la divina providencia. Que parece que en noviembre y diciembre no se ha estado manifestando la divina providencia como nosotros esperamos. O sea, Santa Rosita no nos abandona, pero hasta octubre veníamos embalados. Y en noviembre, no sé, decidieron comprar regalos de Navidad, no tengo ni idea, competimos con otras obras de caridad, no lo sé, pero de verdad que no llegamos a diciembre, así que hasta el 30, nos llevamos al 30. Ya pagaron gratificaciones y todo, estamos aguja, estamos chihuán. Entonces, esa también Esa es es la buena. jerga del año, estamos chihuán. Entonces, por favor, colabórennos pues, entren a Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, a través del PayPal. Y tenemos que agradecer a una familia arequipeña, no sé si tienen los papeles ahí, que de verdad nos han sorprendido muchísimo y les agradecemos muchísimo porque nos han mandado una caja de chocolates que fueron devorados exquisitamente ayer, una chalina muy bonita que también se aprecia muchísimo, y del sobre que nos manda el señor Arturo Narváez Díaz y su familia, cayó un billete de 100 soles. Entonces yo agradezco mucho, esto va inmediatamente para los padres, por supuesto, pero no manden plata por correo. Es una pésima costumbre. ¿Por qué? Porque les pueden robar. Si el billete se detecta y se los roban, nunca llega a su destino, ustedes pierden su plata y nosotros quedamos pésimos porque no damos cuenta.
¿no es cierto? Entonces no se hace, mejor es usar el PayPal, que es un medio que además deja un registro, sabemos quiénes son ustedes saben quiénes nosotros, más fácil. Pero lo más divertido de la carta del señor Narváez y su familia es que nos invitan a su restaurante chino Caiquén. Nos vamos a Arequipa. Oye, nos vamos a Arequipa. ¿En Arequipa? En Arequipa. Comer chino en Arequipa, eso es tranca, pero parece que es muy rico, ¿ah? Y nos manda fotos, tienen delivery, tienen todo. Restaurante chino Caiquén, donde esperamos tener su grata visita, está cordialmente invitada. ¿Dónde queda? A ver, vamos a mirar dónde queda el Chifa Caiquén, porque nos han mandado el menú completo, ¿ah? Chicos, tenemos el menú completo, pero no me ponen la dirección. Ajá. No. No me ponen el delivery. Acá está. En la urbanización Valencia, esquina Parque del Avión. E17, urbanización Valencia E17, esquina Parque del Avión. Hay que buscar el Parque del Avión. Primero buscamos el Parque del Avión y después encontramos el Chifa Caiquén. Gracias, muchísimas gracias a la familia Narváez Díaz de Arequipa. Y por supuesto también obviamente ellos pueden invitar en nuestro nombre a todos nuestros colegas de radio San Martín, que es la misma radio que nosotros, la misma congregación, los dominicos, y ellos van a estar bien contentos con el Chifa también. Muy bien, nos vamos ahora sí. Nos vamos, Rosa María. Ya agradecimos a todos. A todos. A todos. Muy bien, no nos hemos olvidado nada hoy día. Mañana un programa también especial de resumen. También especial de fin de año, con más candidatos. No, mañana no es candidato. Ah, no, mañana no es candidato. Sorpresa. Mañana es bonito, les va a gustar. Listo, nos vamos. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.